Paz de Cristo, hermanas, aquí estamos gozándonos con ustedes. Paz de Cristo, María, Florecita. Paz de Cristo, aquí estamos una vez más. Amén, mi hermana Lourdes. Aquí andamos con la pila todavía. ¿Cómo se escucha? ¿Bien? Muy bien, hermana Lourdes. ¿Cómo se escucha por ahí? Ustedes díganme, ¿no? Amén. Silvia, Dios te bendiga. Muy bien, hermana, Dios le pague. Pues aquí estamos siguiendo con lo prometido. Amén. Siguiendo con lo prometido es deuda. Sabemos que, pues que Dios quiere seguir hablándonos, ¿no? Las bendiciones del día sábado ya estuvieron, las bendiciones del domingo ahí estuvieron, pero la bendición de Dios quieren que sigan cada día, ¿verdad? Que sigan cada día en nuestra vida. Gloria a Dios por ello, porque Dios sigue hablándonos. Hermana Socorro, Dios me la bendiga mucho. Estamos orando por mi hermano Manuel, que Dios le traiga su completa sanidad a mi hermano. Amén, paz de Cristo. Malena Godínez, Dios te bendiga, hermana, Dios te guarde. Aquí estamos esperando, ¿verdad? Que se conecten un poquito más. Linda, Dios te bendiga, que tengas bonito regreso, Linda. Oramos para que estés con bien aquí con nosotros otra vez. Dios les bendiga, mis hermanas. Y ahí pásenles el dato a mis hermanas que no están para poder comenzar, ¿verdad? Este tema. Amén. Dios les bendiga. Pues aquí estamos, asombradas, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho. Amén. María de la Cruz, Dios te bendiga. Asombradas de lo que Dios sigue haciendo con nosotros, ¿verdad? No somos merecedoras de todo lo que Dios nos da, pero sabemos que Dios tiene muchas más cosas para nosotros, así es que, hermana, reciba la bendición de Dios. Recibamos la bendición de Dios. Lucía, paz de Cristo, Dios te bendiga, mija, Dios te guarde. Elvia, qué gusto que estés aquí con nosotros, Elvia, Dios te pague, bendiciones. Creemos que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Martita, Dios te bendiga, Marta, aquí estamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para sus hijos. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus vidas. Ana Lilia, hermana, Dios le bendiga, hermana Lili. Amén, mi hermana, también me da gusto saber de usted que esté bien. De verdad que han pasado muchas cosas y sabemos que Dios tiene el control de todo. No nos desesperemos, ¿verdad? No nos desesperemos a veces en lo que pasa. Tenemos que estar confiadas, ¿verdad? De que Dios tiene el control de todo. Linda, paz de Cristo. Paz de Cristo, paz de Cristo. Ahí compártanle, Linda, la 17. A mi querida 17. Y a mis hermanas de la segunda, ahí compártanles también el link, mi hermana Socorro. Las esperamos. Mis hermanas también muy amadas de la segunda iglesia. Todas mis hermanas del distrito que se conectan, yo les pague por ello. Porque sí se siente como raro cuando está uno hablando y como que no uno ve respuesta. Yo sé que ahí estás, Verónica, Ofe, Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues, ¿qué les parece, hermanas, si comenzamos? Yo sé que Dios quiere. Amén, Mari, Dios te bendiga. Amén. Hilda, amiga, mucho gusto de verte. Aquí estamos, Hilda. Amén. Natalie, dime si te unes al en vivo. Aquí me está saliendo una invitación que quieres entrar. Adelante, Natalie. Damarita. Amén, Gladys.
Gladys, Dios te bendiga, mija. Dios te guarde. Amén, amén a todas. ¿Qué les parece si empezamos? Empezamos con una oración. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Siempre que vamos a compartir algo, ¿verdad? Deseamos que, pues que sea Dios quien hable, ¿verdad? Porque a veces como que la carne quiere hablar y decir muchas cosas, pero tenemos que ponernos en las manos de Dios, que el Señor sea quien hable en este día. Amén. Nos ponemos en las manos del Señor y Padre Celestial, en este día, Señor, me quiero quedar, ¿verdad?, en tus brazos, quiero ponerme en tus brazos, que seas tú quien nos hable. Háblanos, Señor Jesús, en este día. Háblanos, Padre Celestial. Deseo seguir reconociéndote, deseo seguir escuchando tu voz, Señor. Que seas tú quien ministre en nuestras vidas, Señor. Yo te pido por cada hermana que está ahí, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Recibe la alabanza, recibe la adoración, aleluya, Señor Jesús. Gracias te damos por todo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Háblanos, Padre, en este día, Señor Jesús. Hermanas, si tienen peticiones, pónganlas, hermanas. Al final vamos a orar por ellas. Hermana Socorro, si gusta, si puede, dígame, si puede anotármelas y al final me manda un messenger y yo aquí las tomo, las peticiones. Hacemos una oración para orar por las necesidades, hermanas. Sabemos que hay muchas necesidades, pero yo sé que Dios quiere seguir hablando en nuestra vida. Yo sé que el Señor quiere seguir hablando en nuestra vida y seguimos orando. A ver, voy a pedirles, vamos a empezar el tema. Y el tema se va a llamar, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Ese lo encontramos en Romanos 12:2, mis hermanas. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Amén, mi hermana. Sí, hermana, si me hace favor de anotar las peticiones, porque ahorita, si no, al final las miro también. Yo les pagué. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hablar un poquito, hermanas, de que no debemos de conformarnos, ¿verdad? Amén. De que yo le pague, hermana Socorro. Yo le pagué. De que no debemos de conformarnos, de que debemos de estar siempre buscando lo mejor para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro esposo, para los que nos rodean, para la iglesia donde tú te encuentras, donde te congregas, para el ministerio, para la célula. No te conformes, siempre hay algo más. De verdad que hay un ejemplo muy hermoso que a mí hace mucho tiempo, ¿verdad? Ha tocado mi corazón y es donde dice la palabra de Dios que tenemos que recorrer la segunda milla, ¿verdad? Si te piden que hagas una cosa, tú haz más allá. A veces se nos pide algo y solo hacemos lo que nos dicen y nada más. Tenemos que procurar ser más allá. Alguien conformista, yo siento que es alguien sin visión, que es alguien que no puede pensar más allá de lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que tener la mente de Dios en nuestra vida, ir más allá, siempre ir más allá. Decían que antes a los soldados romanos, ¿verdad?, les pedían a los judíos que llevaran su carga y era como de ley que cargaras una milla. Y esa milla, esa carga la llevaban ellos, pues la llevaban cargando, pero siempre como con el coraje, porque nos humillan, porque la tengo que cargar, porque tengo que hacer esto. Y así llevaban la milla, pero dice Dios, la otra milla extra es porque yo lo quiero hacer, es porque a mí me nace, es porque nadie me está obligando. Cuando tú recorres la segunda milla, tú la haces porque tú quieres hacerlo. Cuando nosotros nos piden hacer algo, hermanos, hagámoslo con amor, pero no nos quedemos ahí nada más.
vayamos la segunda milla con el corazón. Yo creo que eso es lo que toca, eso es lo que toca a Dios. Pero ¿cómo voy a poder recorrer esa otra milla sin tener esa carga en mi corazón? ¿Cómo lo voy a tener que hacer? Tenemos que trabajar mucho, 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 mis hermanas. Aquí, nuestro peor enemigo es esto, la mente. Tenemos que trabajar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento está aquí en la mente. Investigué un poquito lo que era la mente, ¿verdad? Y me metí un poquito a investigar y dice que es un conjunto de capacidades cognitivas que engloba procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, todo aquello que engloba aquí nuestros pensamientos. Aquí es donde nosotros tenemos el mayor problema de nuestra conducta. Si nosotros no renovamos aquí, todo lo que nosotros hacemos es el producto de lo que nosotros estamos pensando. Recordemos un poquito, mis hermanos, que desde el principio, cuando Adán y Eva, ¿verdad?, pecaron, hubo algo que entró a la mente de ellos. Hubo algo que entró a la mente de ellos porque el enemigo habla su vida y ellos prestaron atención. Eva prestó atención. Dijo, si comes de ese fruto vas a ser como Dios. Prestó atención a algo y entonces ella pudo, ¿verdad?, empezar a pensar, quizás yo, y a jugar con esos pensamientos. El enemigo sigue poniendo pensamientos en tu mente que no son de Dios y empiezan a cambiar tu manera de actuar y tu manera de ser. Y empezamos a hacer, recordemos también, hermanos, cuando fue el diluvio, el Señor empezó a ver que los pensamientos del hombre pues maquilan pecado, maquilan mal. Él dice que los designios, ¿verdad? Dice en Romanos 8:7, dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios son los pensamientos. Los pensamientos del hombre siempre van a tender a lo malo. Y a Dios le duele mucho que nosotros empecemos a dar cabida a esos pensamientos. Y fue que el Señor pensó en destruir por medio del diluvio. Y cuando vino el diluvio y destruyó, Dios se dolió de lo que pasó. Tal fue su dolor que dijo, ya no los voy a destruir así. Voy a hacer un pacto con ellos. Y vimos cómo la misericordia y el amor de Dios, ¿verdad?, ha estado con nosotros siempre. Algo que también se dio fue cuando empezaron a construir la Torre de Babel. Hubo pensamientos en ellos de que ya no hubiera más esa destrucción por medio del diluvio. Y Dios cambió, ¿verdad?, la lengua allí. Entonces vemos cómo el hombre continuamente está empecinado a ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un chip aquí en nuestra mente de pecado. Tenemos un chip de maldad. Tenemos algo que está en nuestra mente conforme al mundo. Por eso dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestros pensamientos. Pero ¿cómo podemos renovar nuestros pensamientos? ¿Cómo los podemos renovar? Yo creo que tenemos que entender cómo ser renovadas. Y yo creo que cuando viene la palabra de Dios a nuestra vida y empieza a penetrar a nuestro corazón, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo aquello, ¿verdad?, que viene y trae paz a nuestro corazón. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo honesto, en esto pensad. Cuando empezamos a cambiar nuestro pensamiento, nuestra conducta empieza a cambiar, porque dejamos a Dios que vaya renovando nuestra mente y nuestro corazón. Dios tiene grandes cosas para nosotros, hermanas, pero nosotros como mujeres somos demasiado emocionales y tendemos a pensar muchas veces lo peor o trajinamos cosas que no son de Dios
y dejamos de poner nuestra vista en Dios, entonces nosotros atraemos a nosotros aquello que pensamos, porque ya empezamos a poner oído a aquella amiga, aquella comadre, aquella que no tiene temor de Dios. Y te empieza a decir, tu matrimonio ya no sirve, deberías de separarte. Tus hijos nunca van a cambiar. Tu familia ya está destrozada. Pero cuando tú miras la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice otra cosa, te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor está conmigo, yo veo a mi hijo levantarse y lo veo predicando. Y cuando tú empiezas a declarar y a hacer cosas diferentes, tu mente empieza a cambiar. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. Tenemos que tener cuidado con quién tenemos plática, a quién es a la que estamos nosotros escuchando y poniendo atención. A veces somos tan románticas nosotros de mujeres y ponemos y nos creemos como la de la serie o la de la novela o la de esa. Y nos empezamos a ir en esas historias, ¿verdad? Cuando hay historias más hermosas en la palabra de Dios, donde tenemos que nosotros imaginar y pensar que así como el Señor estuvo con esas grandes mujeres de Dios, va a estar con nosotros. Ellas son vivo ejemplo de lo que Dios puede hacer. Tenemos nosotros que poner nuestros ojos en lo de arriba, no en lo terrenal. Cuando nosotros empezamos a ver para arriba, empezamos a ver las grandezas de Dios, empezamos a ver la gloria de Dios, los milagros de Dios, lo que Él puede hacer, empezamos a ver. Pero cuando nosotros no vemos hacia arriba, vemos lo terrenal, entonces nos dejamos seducir por el mundo. Dejamos que el mundo entre a nuestra mente y a nuestro corazón. Y nos perdemos, mi hermana. Nosotros tenemos que dejar, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea la que penetre en nuestro corazón. Miren, cuando nosotros, si tenemos un pedazo de tierra y empezamos a sembrar maíz, empezamos a sembrar arroz, ¿qué es lo que va a producir esa tierra? Pues lo que siembres es lo que va a producir. Si a tu mente tú le empiezas a sembrar palabra de Dios, predicaciones, alabanzas, imagínate qué vas a producir en tu vida. Vas a producir gozo, vas a producir paz, vas a producir los frutos del Espíritu se van a ver en tu vida. Lo que tú produces es lo que tú estás almacenando aquí dentro. Pregúntate, ¿qué estoy almacenando en esta vida? ¿Qué estoy almacenando por aquí? ¿Qué estoy dejando entrar por mis ojos? ¿Qué estoy dejando entrar por mis oídos? Eso es lo que trae mi mente. Cuando vemos matrimonios que se están deshaciendo, cuando veo nuestros hijos que se están perdiendo y empezamos a perder autoridad, empezamos a levantar la voz, empezamos a gritar, hermana, nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual. Empieza a doblar rodilla, empieza a cambiar tu manera de hacer las cosas. Tú no vas a hacer que cambie tu hijo, tu esposo con gritos. Ya no te sirvo de comer, ya no te voy a dar esto, ya no te voy a dar lo otro. No vas a hacer cambiarlo. Cuando tú empieces a orar por tus hijos, por tu esposo, la palabra de Dios que está entrando en tu corazón va a ser fruto en la vida de ellos. Va a haber un cambio en sus vidas porque va a empezar a llegar a su corazón por medio de tu oración, por medio de la sabiduría que Dios va a poner en ti, porque entonces estás dejando que tus pensamientos, que tu mente sea renovada. Y la mente de Dios está entrando aquí a tu vida y te está haciendo que tú actúes de manera de la voluntad de Dios. Tenemos que pelear con armas espirituales. Yo me gozo, ¿verdad? Aquí está mi hermana Graciela y no me deja mentir. Años mi hermana estuvo luchando y estuvo peleando por sus hijos, por su familia.
y me hablaba y hablaba con ella y me decía, ya los voy a dejar. Y ahí estábamos, no, Graciela, vamos a seguir adelante, Dios tiene algo. Y para gloria de Dios, el año pasado bautizó a su hijo. Antes ya se había bautizado su nuera y es una guerrera del Señor. Aquí estás, Daisy, también. Y yo alabo a Dios y yo veo cómo la mano de Dios se ha movido en su casa y lo va a seguir haciendo porque hay más hijos que traer al camino del Señor. Y yo sé que varias de ustedes tienen testimonios tremendos. Y yo sé cómo Dios está haciendo maravillas, pero tuvo que haber alguien que se levantara en la brecha y levantara sus manos y peleara con armas espirituales. Cuando a veces parece que no hay victoria, hermana, es porque el Señor ya la tiene ahí a un ladito. No te desesperes, no te canses, ahí está la victoria en tus manos. Porque viene de parte del Señor. El ser humano es transformado conforme tú vayas, lo que estamos diciendo, conforme tú vayas y ingresando a tu mente a la palabra. Y también trae transformación en tu boca. Porque entonces lo que tú piensas vas a hablar. Y como en tu mente hay palabra de Dios, vas a hablar para bendecir. Vas a hablar para dar, ¿verdad? Esa confianza, para dar bendición. Entonces es algo hermoso, hermanas, cuando Dios empieza a obrar. Empezamos a ver cambios palpables en las vidas de las personas. La transformación, mi hermana, es un proceso. No creas que el ir y hablas en lenguas y ya te levantas transformada. No, hermana. El hablar en lenguas te va a ayudar a edificarte. El ayunar te va a ayudar. El orar te va a ayudar. Pero es un proceso que a veces va a costarte tiempo. Pero los procesos a veces pueden ser como tediosos y queremos así como las sopas maruchan, ¿no? Rápido. Pero los procesos tienen que llevarse a cabo. Hermana, venimos al Señor y a veces traemos una vida de 20, 30 años de mal habladas y queremos bautizarnos y para el siguiente día, así como varita mágica, ¿no? Tilín, ya se te quitó la boca, las maledicencias que salen de tu boca. Pues gloria a Dios por los que ha pasado, ¿no? Yo creo que sí ha pasado. Pero hay hermanas que siguen trabajando en eso. Ahora, hay en nuestra mente también malos pensamientos en el mundo se usa mucho los chistes de doble sentido, los albures, hermana. Cambia tus pensamientos, cámbialos, que sean de Dios. Si estás en medio de una plática así, de una plática de chisme, vete de ahí, cambia tus pensamientos, eso no te ayuda, eso no te edifica, eso no va a hacer que tu espíritu esté regocijado. Cambia la esencia. Es más, que llegue el momento que cuando tú llegues, todos se callen si están hablando cosas que no deben, porque estás tú allí adentro. Pero que no seas tú que llegues y avives eso que se está dando. Cambia la atmósfera. Que sea una atmósfera espiritual. Que haya palabra de Dios en esa plática. Que haya momentos que tú puedas edificar. Tristemente, mis hermanas, hay tantas personas que viven con una máscara o con una careta, que a lo mejor tú las miras y dicen, wow, son las más felices de todo el mundo, pero no sabes los que hay dentro. Hace poco, no sé si ustedes vieron en las noticias de una Miss Estados Unidos, que una mujer hermosa de 30 y tantos años, exitosa, y se suicidó por depresión. ¿Y quién iba a decir que detrás de todo lo que ella era, había eso en su corazón? Porque cuando tú no llegas, ¿por qué no das una palabra? ¿Por qué no
no oras? ¿Por qué no propicias que se derrame la presencia de Dios donde esté? Que se sienta que llegó una hija de Dios. A veces, tristemente, nuestras reuniones son para hablar del pastor o de la líder o de algo. No, hermana, no hay tiempo para eso. Porque para hablar del líder, del pastor, de la esposa, de todo el mundo, pues si le buscan siempre va a haber cosas que hablar. Pero yo creo que tenemos que hablar de cosas que nos edifiquen, de cosas que nos ayuden. Cuando empezamos a platicar con alguien, abre su corazón, es momento de que tú des una palabra. Pero ahí vamos otra vez a lo mismo. ¿Cómo no podemos dar la palabra? Porque en nuestra mente no tenemos la palabra. Porque no hemos renovado nuestro entendimiento a las cosas de Dios. Porque no hemos hecho un hábito de leer la Biblia. ¿Te hiciste algún hábito este año de la palabra de Dios, de acercarte más a Dios? Yo te invito, hermana, estamos todavía a buen tiempo. Yo me propuse leer la Biblia en un año. Ahí vamos, gloria a Dios, ahí vamos. Estira y afloje, pero vamos. Y hacer algo de ejercicio, ahí vamos, hermanas. Batallando, pero allí vamos. Y yo creo que todo esto nos tiene que ayudar. Nos tiene que ayudar a cambiar, a hacer diferentes las cosas. Cuando nosotros nos juntamos con alguien, como les decía ahorita, que habla chismes o que habla algo de eso, a rato vamos a terminar hablando lo mismo. O cuando nosotros nos vayamos de ahí, pues van a hablar de nosotros, porque es un círculo vicioso donde se ha hecho un hábito. Pero nosotros podemos romper eso con la ayuda del Señor. Tenemos que romperlo. Y la transformación viene con la palabra de Dios. A raíz de que nosotros empezamos a descubrir la palabra de Dios, a descubrir las promesas del Señor, las empezamos a tomar nuestras. Entonces, cuando viene el enemigo, tenemos una arma para decir contra lo que viene a tu vida, ¿verdad? Tenemos nosotros que estar bien, ¿verdad? Con la palabra bien desenfundada, la espada, ¿no? Dice la Biblia que la palabra es la espada. Entonces tenemos que tener esa lucha, como estar preparadas, ¿no? Para cuando venga el enemigo, dar un espadazo, dar una palabra, para que eso no dañe nuestra integridad, nuestra mente. Miren, una vez hablando de este tema en una célula, les comentaba que puse en un vaso, me hubiera gustado hacerlo ahorita, pero pues ya no lo hice. Puse en un vaso de vidrio, puse soda, coca, ya ves que es oscura. Y cuando viene la palabra de Dios, un vaso transparente con agua, y empieza a penetrar. Llega el momento, ¿verdad? Que tanto es la palabra de Dios que va quitando todo lo lo del otro vaso oscuro, la coca, la va quitando, y se va limpiando con ese agua, con ese líquido, ¿verdad? Que renueva y se está limpiando. Y constantemente, si le está llegando esa palabra, si le está llegando, está llegando esa palabra, está limpiándose. Tenemos que estar continuamente escuchando la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea la que esté siempre llenando nuestro corazón y nuestra mente. Nosotros es importante, ¿verdad?, que veamos con quién nos acompañamos. Cuando tú te acompañas de alguien de bendición, tú empiezas a hacer eso. Alguien emprendedor, tú empiezas a pensar como un emprendedor. Cuando alguien con victoria, tú empiezas a pensar en victoria. Tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Tenemos que seguir limpiando nuestros pensamientos y alinearlos a los de Dios. Que sean, si esos pensamientos son de Dios, adelante. Si esos pensamientos de Dios me conducen a algo de Dios, adelante. El Señor
Él es el que nos va a venir a transformar. El peor enemigo que tenemos nosotros no es el diablo, son nuestros pensamientos. Yo les decía que a raíz de ahí es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros actuamos son los pensamientos que nosotros tenemos. Pero su palabra dice que Él guarda en completa paz en aquel cuyo pensamiento persevere. Si tu pensamiento está en el Señor, Él va a guardar tu paz. Vas a tener paz, no vas a estar en angustia. Porque estás confiada en el Señor, porque estás confiada en Él. Si Dios trabaja dentro de ti, dentro de tu mente y cambia tu interior, tú vas a cambiar por fuera. A veces queremos cambiar a la gente por fuera, ¿verdad? Cuando todavía sus pensamientos están en el mundo y se asusta la gente y mejor se va. Trabaja con el interior de las personas. Trabaja con aquello, ¿verdad? Que el Señor hace. Algo que tenemos que hacer también, ¿verdad? No te conformes como está tu familia. No te conformes si hay algo que hay que cambiar. Cámbialo. Pelea por tu familia. Me encanta la película Un cuarto de guerra, ¿verdad? Donde este personaje principal, ¿verdad? Se cansa y viene, ¿verdad? Y hace cambios en su vida, en su armario, hace cambios de hábitos y empieza a pasar algo diferente porque ella empieza a cambiar. La palabra le cambia la mente y empieza a declarar cosas diferentes. Tú sé una persona de cambio. Esa persona mayor que habló con el personaje principal de esta película hizo un cambio en la vida de esta persona y en toda la familia vemos cómo la mano de Dios se mueve. Así es como tiene que pasar. Para que pasen cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que creer la palabra de Dios. Y para terminar, hermanas, ¿quieres comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Quieres comprobar en tu vida cuál es la buena voluntad de Dios? Dice, entonces transforma tu mente a la de Dios y habrá una renovación de nuestro entendimiento. Entonces vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nosotros renovemos nuestra mente, vamos a ver claro, vamos a ver lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a empezar a declarar cosas, vamos a empezar a declarar maravillas y se van a hacer cumplidas en nuestra vida, porque vamos a empezar a ver cómo Dios mira, porque vamos a empezar a hablar la palabra de Dios, a hablar de fe. Le damos gracias a Dios porque está con nosotros, por su misericordia en nuestra vida. Hermana Socorro, no sé si tenga por ahí las de oración, las peticiones de oración, perdón, si me las pudiera mandar por Messenger, se lo agradezco. Y pues sigamos orando, mis hermanas, que el Señor sea quien que traiga algo a nuestra vida y que el Señor sea quien nos bendiga, ¿verdad? Aquí están las peticiones, yo le pague a mi hermana, seguimos orando por nuestro hermano Manuel, que Dios le dé su completa sanidad. Y de verdad, hermanas, yo lo he comprobado, cuando tú empiezas a dejar de lado la palabra de Dios y empiezas a meter otras cosas que no son de Dios en tu mente, y no estoy hablando de inmoralidad, de cosas así que tú dices, wow, la hermana que está metiendo. No. Simplemente como amas de casa nos dejamos llevar a veces mucho por nuestras actividades de amas de casa. Y estamos como aquella, ¿verdad? De María y Marta, ¿verdad? Aquella que dejó de ser, que estaba el maestro ahí, Jesús ahí, y no lo atendía por estar haciendo otras cosas. A veces nosotros así estamos en casa, haciendo 1000 cosas, y lo importante no lo hemos hecho. Y nuestra mente está en los frijoles, son esas cosas, hermanas, cotidianas, en ir por los niños, en hacer esto, en hacer lo otro, pero lo importante no lo hemos hecho.
En ese día no hemos renovado nuestra mente. En ese día no hemos doblado rodillas. En ese día no hemos platicado con el Señor. No le he expuesto mi necesidad. No le he dado gracias a Dios por un día más. Entonces, en ese momento, nosotros estamos dejando entrar a nuestra vida todo aquello que está estorbando, todo aquello que quiere venir a confundir a nuestra vida. Pero yo te invito para que en este momento, ¿verdad? Hagamos un pacto con el Señor y le digamos al Señor para mi vida, yo quiero ver cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacerla, Señor Jesús. Hagamos nuestra parte. Dios va a hacer su parte. Dice la palabra de Dios que al que cree todo le es posible. Empieza a declarar cosas diferentes, pero para eso necesitas estar alineado con Dios. Oremos, mi hermana. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en este día, Padre Celestial. Sabemos que tu misericordia y tu poder está con nosotros, Señor, hablando a nuestra vida. Ayúdanos a cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, que sea tuya, Señor. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Te pido por Silvia Morales. Pide por salud, trae gripa, Señor, obra sanidad en su vida, Padre Celestial. Te pido por Gladys Iglesias, Señor. Fortaleza para la familia Lagarda, Señor. Por que falleció Ofelia, Señor. Consuele su corazón. Abrázalos, Padre Celestial. Te pido, Señor, por el embarazo de Angélica Vianey Medina, que todo salga bien. Abraza a esta mujer, Señor. Sé con ella, Padre Celestial. Te pido, Señor, por mi hermana Graciela, pide por salvación y conversión de Julio, Señor. Yo lo creo, Señor, y yo lo veo entregado delante de ti, Señor Jesús. También te pedimos por mi hermano Manuel, Señor, para que tú le des su completa sanidad, Señor. Sánale, Señor Jesús, que tu nombre sea glorificado en su vida. Él se levante para testimonio, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor, en mi hermana Roque, Señor. Ella se encuentra internada. Y ha estado mucho tiempo allí, especial para ella, Señor. Ayúdala, Señor Jesús, a seguir adelante. Ayuda, Señor, a cada hermano que necesita tu oración, Señor, necesita la oración, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor Jesús. Sabemos y creemos y declaramos sanidad en sus vidas, Señor Jesús. Gracias te damos. Amén, aleluya. Algo último, hermanas, que les quiero dejar ahí, que no puedo dejar de decírselos. Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento la importancia que Dios le daba a que sus hijos, los hijos, tuvieran la palabra de Dios en su corazón. Decía el Señor, escríbelas en sus frentes, en filacterías, en unas cajitas, escríbeselas aquí, átalas a su cuello. La palabra de Dios los tiene que acompañar toda su vida, mi hermana. Toda su vida las tiene que acompañar. Si no hay palabra de Dios en casa, mi hermana, estos hijos, nuestros hijos van a estar desorientados, a expensas de lo que el mundo les diga. Y después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo se comporta así? ¿Por qué mi hijo hace esto? Porque no hay palabra de Dios en su vida. Porque hay pura maldición que nosotros les hemos depositado. Cuida si está, pregúntale si está leyendo la Biblia. Llévalos a la iglesia. Que tú sepas que están adentro y que están recibiendo del Señor. No podemos dejar de velar por nuestros hijos. Es preferible que ahorita llores por ellos y porque te enfrentes a ellos, por quererles prestar la palabra, darles la palabra, a que llores después por ellos. Yo sé, hermanas, que no es fácil.
Yo sé que no es fácil en este tiempo. Que hagan un hábito de lectura. No hay lectura, no hay celular. No, no hay un altar familiar, entonces tampoco va a haber esta salida. Hermana, haga un trueque con ellos. Es indispensable que la palabra de Dios esté en nuestra vida. Avivemos altares familiares en nuestra casa. Ministrémoslos con autoridad. Cuando la palabra de Dios entra a su mente, va a empezar a cambiar su mente. Y ellos van a empezar a preguntar y van a empezar a investigar. Y se van a dar cuenta la diferencia que hay en casa cristiana a alguien que no tiene a Dios en su corazón. Pero si, hermana, está viviendo lo mismo en casa que un mundano, él va a preferir irse a la casa de un mundano, porque no podemos vivir por apariencias, mi hermana. No podemos vivir, porque nuestros hijos se dan cuenta de todo. Seamos alguien que estemos con nuestra mente transformada, pero velemos por nuestros hijos. No puede ser de que tú estés con tu mente transformada y tu familia no. No puede ser eso. Tiene que haber consecuencia de lo que tú estás haciendo en casa. Tiene que haber consecuencia de lo que estás haciendo en tu casa con tus hijos. Que vayan a la iglesia, que adoren, que glorifiquen, que levanten sus manos. No permitamos el pecado en casa, mi hermana, porque le estamos dando al enemigo armas. Confronta con la palabra de Dios, que te dé sabiduría, que te dé gracia, que te dé gracia. Hazlo. Que el Señor nos ayude, mis hermanas. Busca de Dios. Aquí veo que hay amigas conectadas. Busquemos de Dios. Dice la palabra de Dios. Busca de Dios mientras pueda ser hallado. Va a haber el día que ya no vamos a poder. Pero mientras pueda ser hallado, búscale. Búscale. De verdad que es algo que mi corazón siempre he pensado en esto de los hijos. No puede ser que nosotros estemos bien y que nuestros hijos no estén bien. No puede ser. Yo voy a ser feliz con Dios, que mi familia esté con Dios también. Tenemos que pelear. Tenemos que levantar murallas de oración. Cercarnos. Mónica, Liliana, gusto tenerte aquí con nosotros. Me da una bendición grata de verte. Y Dios le bendiga a mis hermanas. Sigamos, que lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas lo apliquemos. Hagamos cambios, de verdad, hagamos cambios. Son difíciles, pero sí duelen. Les digo que empecé a hacer ejercicio y ando toda dolorida. Pero no lo voy a dejar. Tenemos que seguir adelante. Dios te bendiga, Elenita. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y tenemos que decirlo para comprometernos a hacerlo. Amén. Tenemos que decirlo, tenemos que hacerlo. Amén, mis hermanas. Amén, mis hermanas. Dios te bendiga. Y queremos pues que el Señor bendiga a nuestras familias. Me gustó esa declaración que hizo mi hermana, ¿verdad? Donde declara su familia para Cristo. Empecemos a declarar cosas, hermanas. Amén. Mi familia para Cristo, dice mi hermana Rosa Bermúdez. Yo declaro mi familia para Cristo. Amén. Yo también la declaro para el Señor. Que sus ministerios estén mis hijos, que trabaje con ellos. Y yo creo que empecemos a cambiar nuestro vocabulario, porque nuestros pensamientos tienen que cambiar. Acuérdense. Les amo en el Señor, mis hermanas, y queremos cada semana estarnos reuniendo, compartiendo algo de la palabra del Señor. Así que a lo mejor algunas de ustedes que están por aquí conectadas, luego les llamamos para que nos compartan. Elenita de Rosarito, Dios te pague. Mónica, ¿verdad? De acá de Tijuana. Mi hermana Lourdes de acá de Indio, por acá. Y por ahí yo sé que hay más hermanas de aquí de Mexicali. Dios les pague, mis hermanas. Dios me las bendiga mucho.
Las amo en el Señor y a seguirnos gozando. Luego a ver si invitamos a mi hermana Vero antes del congreso. Tenemos un congreso distrital para el mes de marzo. Así es que preparémonos, mi hermana, porque la fiesta sigue. Dios me las bendiga y Dios las guarde y las amo mucho en el Señor. Dios me las bendiga, mis hermanas. Bendiciones.